Buenos días, linduras. ¿Quién les habla? Annie Concepción. Actualmente me encuentro estudiando el segundo trimestre de Comunicación Social. El día de hoy hablaremos de un tema súper importante, como es el marco legal que rige el ejercicio del periodismo, tocando temas o puntos fundamentales, los cuales son: número 1, ¿quién fue Hans Kelsen? Número 2, importancia de la pirámide kelsiana en el marco legal que rige el periodismo. Número 3, las leyes del periodismo o las leyes por las cuales se guía el ejercicio del periodismo. Número 4, principios de la ley del periodismo. Y número 5, fundamentos legales que se encuentran implícitos o que rigen el periodismo. El especialista en ciencias de las informaciones, José Luis Dader, plantea que el periodismo, además de transmitir informaciones, es una ciencia compleja, ya que combina la recopilación, verificación y clarificación de las informaciones como correcta y necesaria, ya que el periodista está al servicio de las naciones, al servicio de la comunidad, al servicio de la población, en su constante necesidad por el seguimiento que necesitan o requieren los ciudadanos en las distintas informaciones que puedan afectar o repercutir en sus vidas. Número 1. ¿Quién fue Hans Kelsen? Hans Kelsen nace en Praga en 1881 y muere en Berkeley, California, en 1973. Fue un jurista y filósofo austriaco. Estudió en la Universidad de Viena Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. En 1920 redacta una nueva constitución. Por lo tanto, es nombrado miembro vitalicio constitucional del Tribunal Austriaco. Da clases en la Universidad de Polonia, pero el ascenso del nazismo lo obliga a dejar definitivamente Alemania. Posteriormente, da clases en la Universidad de Praga, donde entra en contacto directo con una nueva materia, Derecho Internacional. En 1936, tras estallar la Segunda Guerra Mundial, se traslada a Estados Unidos. Allí ejerce nuevamente la docencia y entra en contacto directo con la materia de la ciencia jurídica anglosajona, la Common Law. A raíz de ese estudio es su obra General Theory of Law and State. Cuando se firma la Carta de las Naciones Unidas, Hans Kelsen no toma parte de ella. Sin embargo, fue, llamado como asesor por distintos países y su obra, El Derecho de las Naciones Unidas, formó parte de muchos debates durante las sesiones. En Berkeley, ya a finales de sus años, Hans Kelsen se dedica a escribir su última obra, Teoría del Derecho. Su teoría pura del derecho es un análisis del derecho como fenómeno autónomo, de consideraciones ideológicas o morales, y concluyó que toda norma emana de otra norma. Dicha norma se sitúa en el derecho internacional, de ahí que defendiese como tal la supremacía de este. Punto número 2. La importancia de la pirámide kelsiana en el ejercicio que rige el periodismo. La pirámide kelsiana representa gráficamente la idea de un sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas. Y la principal forma de relacionarse estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de jerarquía. La carrera del periodismo es una profesión que debe regirse bajo ciertas reglas y lineamientos, considerando que se trabaja con medios de comunicación y cualquier información que se quiera dar a conocer va a ser transmitida a un gran número de personas. Llegando a este punto, ahí radica la importancia de la pirámide de Kelsen, porque la profesión del periodismo se basa en ella para dar orden y organización a todo lo que son las leyes, reglamentos, códigos y lineamientos como tal, con el fin de que durante toda la carrera del periodismo la información que se transmita pueda ser de manera satisfactoria y de manera objetiva.
también es sumamente importante para poder propagar la información como tal. ¿Por qué? Para que el periodista, durante su labor, pueda transmitir la diversidad de una forma adecuada y de una manera justa. Al mismo tiempo, entra en el juego, eso lo haremos más adelante, lo que son los códigos deontológicos y al mismo tiempo la ética como tal, ya que el periodista venezolano debe regirse por la Constitución, las leyes venezolanas y el Colegio Nacional de Periodistas, donde todo comunicador social debe estar inscrito. El punto número 3. El fundamento constitucional de la ley del periodismo, o también conocida como las bases jurídicas del ejercicio de la profesión del periodismo. Ley del ejercicio del periodismo. Según el artículo 1, plantea que el ejercicio del periodismo se regirá por esta ley y su reglamento. Los miembros del Colegio Nacional de Periodistas estarán sometidos como tales a los reglamentos internos del colegio, al Código de Ética del Periodista Venezolano y a las resoluciones que dicten los órganos competentes del colegio. El artículo 2 nos dice que para el ejercicio de la profesión del periodista se requiere poseer el título de licenciado en periodismo, licenciado en comunicación social o título equivalente, expedido en el país por una universidad o título revalidado legalmente, y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas y en el Instituto de Previsión Social del Periodista. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en esta disposición serán los únicos autorizados para utilizar el título de periodista profesional. Ahora, el Código de Ética del Periodista Venezolano plantea, según el artículo 50, que el periodista, al ser admitido en el Colegio Nacional de Periodistas, deberá prestar juramento solemne de que cumplirá fielmente este Código de Ética. Vemos esta siguiente imagen que habla de los límites y alcances de la profesión del periodismo. Leyes que regulan la profesión en Venezuela. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 57 dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecer censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven la intolerancia religiosa. Ahora, el Código de Ética del Periodista Venezolano. El artículo 2 dice que el periodista tiene su origen en la libertad de expresión y el derecho a la información. Normas democráticas consagradas en la Constitución de la República. El periodista debe luchar por la vigencia y efectividad de tales principios. Llegamos a esta parte que me parece súper indispensable e importante, que dice, ¿qué no debe hacer el periodista o un periodista? Que es lo que muchos individuos que ejercen esta profesión cometen. En primer lugar, atentar contra el honor y la reputación de una persona. El artículo 5 del Código de Ética del Periodista Venezolano. El periodista está obligado a respetar y defender la verdad, la libertad de expresión. El periodista solo podrá informar de la vida privada aquello que sea de importancia para los intereses de la colectividad. El artículo 60 dice que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal. El artículo 20 de la Ley Especial contra los delitos informáticos dice que el que por cualquier medio se apodere, utilice, modifique o elimine sin el consentimiento de su dueño la data o información personales de otro o sobre las cuales tenga interés legítimo que estén incorporadas en un computador o sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 600 unidades tributarias. Esto me parece importantísimo, que habla sobre revelar sus fuentes. Eso también se especificará más adelante en el video cuando hablemos de principios y fundamentos, ya que plantea que el artículo 18 del Código de Ética del Periodista Venezolano
El periodista a quien la fuente haya pedido guardar en secreto su identidad no deberá revelarla en ningún caso. Igualmente nos habla de incurrir en tergiversación, que el artículo 8 del Código de Ética del Periodista Venezolano. El periodista no deberá deformar, falsear, alterar, legisversar o elaborar material informático impreso, audiovisual o digital, cuya divulgación o publicación resulte denigrante o humillante para la condición humana. El artículo 58 también dice, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Y el artículo 13 del Código de Ética del Periodista Venezolano dice, toda tergiversación de la información debe ser rectificada oportuna y eficientemente. El periodista estará obligado a rectificar y la empresa deberá dar cabida a la rectificación y a la aclaratoria que formule el afectado. Finalmente, para cerrar este punto, ampararse en el anonimato. El artículo 57 dice, no se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven la intolerancia religiosa. Artículo 9 del Código de Ética del Periodista Venezolano. El periodista no debe ampararse en el anonimato, debe hacer uso correcto del seudónimo. El uso de seudónimo que no permita la identidad del periodista será considerado como un anónimo y en consecuencia podrá aplicarse la sanción jurídica. Punto número 4. Los principios que se encuentran presentes en la ley o en las leyes del periodismo. Como hemos venido hablando hasta el momento, el periodismo es una profesión que está basada en valores y principios, ya que se espera que por parte de los comunicadores sociales las informaciones que transmitan sean correctas, haciendo interactuar a la sociedad a nivel nacional y a nivel internacional. Existen muchísimos códigos éticos que rigen la profesión, pero hay un código ético en especial que engloba a todos los países del mundo, que es el Código de Ética Internacional de la UNESCO. ¿Qué nos plantea este Código de Ética Internacional de la UNESCO? Que la población tiene derecho a recibir información verídica y objetiva. Al mismo tiempo, tiene la posibilidad de utilizar los medios de comunicación social para expresarse libremente. Con esto queremos decir que no solo el trabajo del periodismo se basa en transmitir información objetiva, sino de que los ciudadanos puedan recurrir a los medios de comunicación para expresarse libremente y utilizarlos del mismo modo como medio de protesta. Y lo más importante, que es lo que muchos países y la población mundial espera por los medios de comunicación, de que estos comuniquen las informaciones en el momento en el que están aconteciendo, ya que su papel social exige que la profesión sea de alto nivel de integridad. Por lo tanto, tiene que caminar por la ruta o el sendero correcto. Incluye el derecho del periodista a no trabajar en contra de sus convicciones o revelar sus fuentes de información. Finalmente llegamos al punto número 5 de todo este video, que son los fundamentos que están basados en la ley o en las leyes del periodismo. Escuchen con atención, ya que creo que este punto va a ser el favorito de ustedes, al igual como lo fue el mío en el momento en que me decidí a estudiar como tal este punto. La primera obligación que tiene el periodista o el periodismo como tal es con la verdad y al estar al servicio de la sociedad. Por lo tanto, el periodismo debe cumplir con elaborar los productos periodísticos con aquella información debidamente verificada, ya que esta va a ser transmitida. Ser periodista te hace al individuo ser independiente de cualquier otro poder en la sociedad, ya sea el poder económico, político, religioso e inclusive el poder militar. El cumplimiento de los códigos deontológicos es fundamental ejerciendo el periodismo, ya que esto no se dedica nada más a educar, informar y entretener, sino que también debe fiscalizar a los diferentes poderes de la sociedad para que estos no abusen de su posición, como es el caso del poder político, ya que si se permite algún tipo de inclinación, ya se están afectando los derechos de la sociedad,
ya que los medios de comunicación deben ser completamente imparciales. Pero al mismo tiempo tiene que lograr una balanza con los distintos poderes de la sociedad para que estos puedan utilizar el medio de forma democrática y hacer saber sus inquietudes o ideas al público en general. ¿Qué nos quiere decir? Que los poderes no pueden abusar de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tienen que al mismo tiempo cederles sus espacios para que estos puedan expresarse democráticamente. Quiero cerrar esta definición de los fundamentos del periodismo tocando a dos periodistas súper importantes a nivel mundial y que son de referencia. Uno de ellos es el periodista Bill Kovach, el señor que ustedes pueden ver aquí, que expresa que el propósito fundamental del periodismo es proporcionar a la ciudadanía la información que necesitan para ser libres y gobernarse por sí mismos. Y el otro periodista es el polaco Ryszard Kapusci, que resume que los cínicos no sirven para este oficio, que sintetiza la integridad moral que debe reunir un periodista para cumplir su labor. Quiere decir que una persona deshonesta y que no esté aferrado a sus convicciones no puede ser periodista. Para no extenderme más en el tiempo que la persona estipuló para cada video, voy a dar una conclusión súper corta, ya que considero que todos los puntos fueron explicados en su totalidad. Si concluimos, decimos que el comunicador social está al servicio de la población, de más nadie. No puede ir en contra de sus convicciones. No solamente se basa la comunicación social en transmitir informaciones, entretener, sino que es un proceso mucho más complejo, en donde el periodista le garantiza a la sociedad y al mundo que esa información que va a obtener va a ser sumamente correcta. Igualmente, el periodismo defiende derechos universales, como lo es la paz, la dignidad, el derecho de la privacidad de cada individuo, la moralidad en su totalidad y, por supuesto, la decisión que se tiene como población de escoger cómo nos regulamos a nivel social, político, económico y, por supuesto, religioso. Hasta aquí llega el video de hoy, espero les haya gustado. Si es de su agrado, darle me gusta al video, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones si quieres más videos como este. Se despide con todo amor y el corazón su servidora, Agni Concepción.